está tan chévere, Natalia. Muy bien, yo creo que ya el quien me está acá confirmando el sonido, Martín. Check. Muy bien. Listo, Natalia. Bien. Entonces, José, ¿cómo estás? Entonces, lo que vamos a presentar ahorita en estos 45 minutos es revisar, digamos, o revisar alguna teoría sobre la manera como podemos reducir la información utilizando técnicas de análisis multivariante como puede ser el análisis de factores y especialmente utilizando el de componentes principales que ya viene preestablecido en Stata. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poquito de teoría, vamos a revisar. Acuérdense que yo acostumbro compartir estas diapositivas, ¿cierto? Y al final de todo este material está el ejemplo aplicado. Ustedes pueden descargar el archivo, ¿cierto? Descargar el archivo, utilizar estos comandos que ya vienen predeterminados en Stata para hacer el análisis de componentes principales, ¿cierto? Hacer las cargas factoriales, hacer el gráfico de sedimentación, hacer rotación rotación ortogonal como puede ser oblicua y hacer una predicción de estas puntuaciones factoriales, hacer un score. Está la aplicación, que es lo que uno tiene que hacer el análisis de correlaciones, hacer la esfericidad de Bartlett, ¿cierto? Hacer el KMO, ¿cierto? Y digamos la interpretación del ejercicio que vamos a trabajar, claro está, en Stata, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a retomar esto y vamos por acá. Marisol, ¿no me escuchas? Francisco, ¿cómo está? Listo. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, el análisis de componentes principales y el análisis de factores son métodos para simplificar o combinar variables correlacionadas de un pequeño número de dimensiones. Este análisis de componentes principales encuentra la combinación lineal que explica la cantidad máxima de variación entre las variables observadas y también encuentra otra combinación lineal ortogonal que no está correlacionada que explica el importe máximo de variación restante y así sucesivamente hasta que se explique toda la varianza. Entonces, miren que vamos a tener diferentes combinaciones lineales, vamos a tener una ortogonal, una oblicua, ¿y en qué se va a diferenciar? Y es que cuando hacemos el análisis no va a tener ninguna carga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ortogonalidad o la oblicuidad? Entonces, lo que vamos a hacer es rotar, vamos a rotar los ejes, ¿cierto? Con el propósito de explicar o estimar las cargas y de alguna manera esas cargas que se están concentrando en específico en una variable, disminuirlas. ¿De acuerdo? Entonces, los comandos que habitualmente vamos a trabajar en Stata es el análisis de componentes principales, el PCA. Vamos a también trabajar el factor para extraer en diferentes tipos los componentes principales. El gráfico de sedimentación que nos va a servir para identificar cuántos factores debemos utilizar para el análisis. Vamos a desarrollar rotaciones ortogonales u oblicuas, ¿cierto? Después de la extracción de estos factores. Y por último, vamos a generar el puntaje de factores y otro tipo de estadísticos adicionales. ¿Mm? Bien, por acá creo que tenemos problemas con el audio. No sé, alguien que me ayude, porque sí hemos tenido. No, creo que los que tienen, digamos, problemas con el audio ya es con el equipo. ¿M? Porque acá me están confirmando que todo está muy bien. Bien, sigamos. Entonces, dentro de cualquier metodología de análisis de datos, entonces está el planteamiento del problema, ¿cierto? Vamos a preparar la matriz de correlaciones con el propósito
de identificar si cabe la posibilidad de hacer un análisis factorial. Obviamente tenemos que hacer la prueba Bartlett, ¿cierto? La KMO, para identificar si el análisis de componentes principales es viable o no. Vamos a determinar el método de análisis factorial, que en específico vamos a utilizar el de componentes principales. Vamos a determinar el número de factores, que lo podemos hacer por los valores propios, también lo podemos hacer por el gráfico de sedimentación, lo podemos hacer. Vamos a rotar estos factores, ¿cierto? Y vamos a interpretar estos factores, ¿listo? Y básicamente el propósito general de estas técnicas analíticas de factores es encontrar una manera de condensar, es decir, reducir la información contenida en una serie de variables originales en una serie más pequeña de dimensiones compuestas o valores teóricos llamados factores, que son nuevos y que se utilizan, por ejemplo, para utilizarlo posteriormente en un análisis de regresión. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito de este análisis es condensar o reducir la información contenida en una serie de variables originales. Entonces, vamos a tener este modelo de análisis factorial. Miren que básicamente es un análisis de regresión, pero cuidado que estas variables que yo estoy colocando por acá están estandarizadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener unas puntuaciones factoriales y las variables que vamos a utilizar, pues vamos a estandarizarlas con la Z. ¿Listo? Con la distribución normal estándar. Entonces, ¿cómo estandarizamos esto? Muy sencillo. Pues tengo mi variable totalmente aleatoria, ¿cierto? Que estoy utilizando menos la media, ¿cierto? Dividido la desviación estándar. Y esta lo vamos a multiplicar por las cargas factoriales para obtener una puntuación factorial. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el proceso de decisión del análisis factorial va a surgir por un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo del análisis factorial? Es identificar cuál es el propósito general de utilizar estas técnicas, ¿cierto? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Entonces, uno puede identificar por un lado la estructura mediante un resumen de datos y por otro lado la reducción de datos. Entonces, vamos a tener dos objetivos para el análisis factorial. Por un lado, identificar la estructura mediante resumen de datos y por otro lado, la reducción. ¿Listo? Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en la reducción de dimensiones. ¿Listo? Bien, vamos a establecer esos objetivos. Entonces, dentro del diseño de un análisis factorial, primero tenemos que identificar cuál es la posible correlación que puede existir entre las variables. ¿Listo? Vamos a seleccionar variables que por lo general uno utiliza en escala métrica. Sin embargo, uno también podría utilizar escalas ordinales, ¿cierto? Uno podría utilizar escalas, sino, digamos, en la teoría uno dice que debemos utilizar métricas, ¿cierto? Entonces acá aparecen dos características. Mantener un número razonable de variables por factor y por otro lado identificar cuáles son esas variables claves, las que yo quiero denotar. Y en tamaño muestral, al igual que en la selección de variables, también en la teoría me dice que es preferible utilizar observaciones por encima de 100, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta el criterio al tener una fundamentación conceptual y práctica. Y es que en específico para este caso voy a trabajar con los planetas del sistema solar. Entonces imaginemos cuántas observaciones vamos a tener. Entonces también tenemos que tener en claro una fundamentación conceptual y práctica al momento de hacer este tipo de análisis multivariante. Muy bien, entonces voy a ejecutar, digamos, las correlaciones, ¿cierto? ¿Cómo se pueden ejecutar en Stata? Y voy a abrir el ejemplo que tengo para el día de hoy. Vamos a mirar. A ver, aquí lo tengo. Bien. Entonces, en esta base de datos, ¿yo qué tengo? Tengo algunas características de los planetas, ¿cierto? Entonces tengo por acá Mercurio, Venus, la Tierra, ¿cierto? La distancia al Sol, el radio, ¿cierto? ¿Cuántos anillos tiene? ¿Cuántas lunas tiene? La masa, ¿cierto? Entonces acá están las características de cada variable. Entonces acá la masa está en kilogramos, la densidad está es una media, miren.
Y por acá tengo unas variables en logaritmo natural. ¿Y por qué voy a utilizar acá el logaritmo natural? Acuérdense que una de las propiedades del logaritmo natural es colocar, digamos, los datos que tienen mucha asimetría, tienen mucho sesgo, tanto positivo como negativo, ¿cierto? Es que estos datos, ¿cierto? Estas variables que estoy utilizando de alguna manera sean simétricas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las posibles propiedades que tiene el logaritmo natural. Entonces, voy a utilizar el logaritmo natural, ¿listo? Para la distancia al Sol, el radio, lunas, logaritmo en masa y logaritmo natural de la densidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a trabajar con estas variables, ¿listo? Y también voy a trabajar con esta variable que se llama anillos. Entonces, voy a construir un sistema de ecuaciones con el propósito de reducir una variable, dos variables, 3, 4, 5 y 6, que posiblemente se pueden reducir en un factor, ¿cierto? O en dos factores. Entonces vamos a ver cómo se hace ese análisis. Pero primero vamos a hacer un análisis exploratorio, vamos a determinar las correlaciones y si las correlaciones son estadísticamente significativas. Entonces voy a hacer correlaciones por pares, ¿listo? Voy a hacer correlaciones por pares. Les dije que voy a utilizar anillos y voy a utilizar estas variables transformadas en logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y además de eso, voy a mostrar el nivel de significancia, el pi-value, a ver si es estadísticamente significativo o no la correlación entre las variables que estoy utilizando en este sistema. Va a decir, ok, perfecto, miren. Entonces tengo acá las variables, tengo acá correlaciones. Acuérdense que correlaciones por encima de 0.7 son altas. Entonces acá podría establecer correlaciones, ¿cierto? Y también podría determinar, ¿cierto? La significancia estadística de cada variable. Y estos son los p-values, ¿de acuerdo? Estos son los p-values. Entonces p-values por debajo del 5% son variables que son estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tengo, digamos acá, si yo quiero explicar anillos, logaritmo natural de la distancia con respecto al Sol, el radio, las lunas, la masa y la densidad. Entonces, acá me aparece la matriz de correlaciones. ¿Mm? Muy bien. Y vamos por acá. ¿De acuerdo? Y, perfecto. Entonces, después vamos a tener algunos supuestos en el análisis factorial, pero desde el punto estadístico se puede obviar cuando uno hace modelos de regresión los supuestos como puede ser la normalidad, la homocedasticidad y la linealidad, ¿de acuerdo? Y acá uno hace, digamos, trascendente es que exista colinealidad, es decir, multicolinealidad, dado que el propósito es identificar las series de variables que están intercorrelacionadas. Entonces, no vamos a tener los supuestos como el de normalidad, homocedasticidad y linealidad que uno tenía, digamos, al momento de utilizar mínimos cuadrados ordinarios para estimar una línea de regresión, ¿cierto? Acá lo que buscamos es que sea colineal, ¿de acuerdo? Entonces, las correlaciones, miren, las correlaciones. Acá me dice que en la inspección de correlaciones, estas deben de estar por encima de 0.3, ¿cierto? De 0.3. César, Stata centra y reduce, además estandariza. ¿Me estás hablando sobre componentes principales, César? Sí, acá ya te estandariza las variables cuando se las cargas, tú no tienes que hacer nada, eso lo tendrás que hacer si estás trabajando en Excel, ¿sí? Si quieres te muestro cómo se haría en Excel, claro que sí, pero él lo hace automáticamente. Bien, entonces las correlaciones, la matriz de correlación entera, entonces vamos a utilizar el contraste de esfericidad de Bartlett, vamos a utilizarlo, y la medida de suficiencia de muestreo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago la matriz de correlaciones entera utilizando el contraste de esfericidad de Bartlett? Entonces, vamos a utilizar el factor test, el comando es factor test, de las variables que estoy utilizando en el sistema. ¿Mm? Aquí está. Perfecto. Y mira lo que me aparece. Aparece el determinante de la matriz de correlaciones, donde determinante es 0. Si nosotros hacemos esto en un modelo de regresión, el modelo no se puede estimar, da una matriz singular, ¿de acuerdo? Entonces el determinante es 0. La prueba de esfericidad de Bartlett,
donde me está diciendo en la hipótesis nula que las variables no están correlacionadas, no están intercorrelacionadas. Miren el p-value. Acuérdense que cuando el p-value es menor al nivel de significancia, yo estoy rechazando la hipótesis nula. Es decir, que las variables están intercorrelacionadas. Y la prueba que yo les decía, la KMO, la Kaiser-Meyer-Olkin, una medida de adecuancia de adecuación de la muestra, ¿cierto? Donde que uno toma este valor por encima de 0.5 y vamos a decir de que sirve el análisis de componentes principales, ¿de acuerdo? Si yo quiero ir un poquito más al detalle de este comando, yo le puedo decir health factor test y me dice cómo se ejecuta y digamos cuáles son las medidas en las cuales uno se tiene que basar para saber si el análisis de componentes principales es viable o no, ¿de acuerdo? Y acá me dice que por encima de 50, perfecto, míralo, por encima de 60, 70, 80 y 90, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero todo lo que esté por debajo de 0.5 no es aceptable. ¿Mm? Muy bien. Entonces miren que con la prueba Barley, perfecto, me está diciendo que sí, es viable utilizar componentes principales para reducir, ¿cierto?, las dimensiones en el sistema de ecuaciones que estoy utilizando. Y por otro lado, también me está diciendo con la KMO, la Kaiser-Meyer-Olkin, que puedo llevar a cabo el análisis de componentes principales. ¿Bien? Sigamos por acá. Entonces, vamos a estimar los factores, ¿listo? Entonces el siguiente paso, después de que nosotros hicimos un diseño del análisis factorial y unos supuestos que tiene que tener, ¿cierto? Vamos a estimar los factores y la valoración del ajuste general, ¿de acuerdo? La pregunta acá es, bueno, ¿cuántos factores yo tengo que utilizar? Entonces existen 4 criterios, yo solo voy a utilizar 2. El primer criterio es el criterio de la raíz latente, ¿listo? Y este criterio de raíz latente, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que cualquier factor individual debe justificar la varianza de por lo menos una única variable. Y por esta razón solo vamos a considerar, ¿cierto?, valores propios superiores que 1, ¿de acuerdo? Superiores que 1. También puedo utilizar el criterio de porcentaje de la varianza, ¿cierto? También lo puedo utilizar, que me lo da el output en Stata. Y lo que yo quiero es que sea una aproximación para obtener un porcentaje acumulado específico de la varianza total extraída. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a determinar este número de factores en Stata? Entonces voy a ir acá a Stata. Voy a ejecutar un análisis de componentes principales. Voy a ir acá a estadísticas. Análisis multivariante, análisis factorial, aquí está, ¿listo? Y acá está el análisis factorial o el análisis de componentes principales, ¿de acuerdo? Yo me puedo ir por acá y cambiarle factor de componente principal, ¿cierto? Porque estos son todos los métodos para extracción, está también el de máxima verosimilitud, ¿de acuerdo? O yo también puedo decirle acá, irme acá a estadísticas, análisis multivariante, y acá está el análisis de componentes principales. ¿Listo? Entonces yo puedo ir acá. Entonces le voy a decir las variables que estoy teniendo en cuenta en el sistema. Estas son las variables que me faltó una. Aquí está. Perfecto. Y le voy a decir acá, ok. Perfecto. Y acá lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Yo qué tengo acá en esta salida? Tengo los valores propios y tengo los vectores propios. ¿Listo? Tengo los vectores propios. Sí, César, cuéntame. Claro, César, tendrías que utilizar un software con el propósito de hacer análisis multivariante. ¿Mm? Ujú. Perfecto. Ujú. Claro que sí. La pregunta de César dice, mi intención es comprender el software
pero si hago un análisis de componentes principales, debería el programa seleccionar las variables, ¿de acuerdo? Pero yo acá se las estoy colocando. Tú puedes utilizar todas las variables en el sistema. Acá te va a identificar cuáles son las variables, pero acuérdate lo siguiente, tener en cuenta la matriz de correlaciones, su significancia estadística y que estén por encima de 0.30. ¿Listo? Lo otro que tienes que hacer es encontrar el determinante de esta matriz de correlaciones, que tiene que estar en ceros, ¿cierto? Tiene que estar muy aproximado a ceros. Utilizar la prueba de esfericidad de Bartlett, ¿cierto? Que el propósito es rechazar la hipótesis nula y que el Kaiser-Meyer-Olkin, ¿cierto? Esta medida esté por encima de 0.5, ¿listo? Esto me dice que se puede utilizar análisis de componentes principales con estas variables incluidas en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le coloco este comando de análisis de componentes principales utilizando estas características, acá que me dice, me aparecen los valores, ¿cierto? Los valores propios, me aparecen los vectores propios para cada componente. Obviamente acá la no explicación es cero porque estoy utilizando 6 componentes para 6 variables. Y entonces acá resulta útil determinar cuántos voy a utilizar, cuántos componentes voy a utilizar. Entonces, uno puede utilizar esta varianza acumulada, ¿cierto? Estas son proporciones de varianza. Estas proporciones de varianza sería el valor propio, ¿cierto? Valor propio, 0,4.62365, dividido 6, porque son 6 los que yo estoy utilizando en el sistema. Míralo acá, 0.7706, 0.7706. Esta es la proporción de varianza, ¿cierto? Que corresponde básicamente a la varianza explicada, estandarizada por cada uno de los componentes. Y acá me aparece la proporción acumulada. Míralo acá, ¿de acuerdo? Entonces acá yo podría determinar cuántos componentes tendría que utilizar en el sistema, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Bien? Bien. Entonces, lo siguiente, podría utilizar dos, ¿cierto? Con el criterio de valor propio por encima de uno. También podría utilizar acá 3, acá ya me está diciendo que 3 tiene un porcentaje de explicación de la variación en 98%, ¿cierto? Del 98%. O también podría hacer lo siguiente, un gráfico de sedimentación. Entonces puedo ir acá, análisis multivariante, análisis factorial, postestimación, ¿cierto? Y acá está el gráfico de valores propios. ¿Listo? El gráfico de sedimentación. Ejecutarlo. Acá está cargando el gráfico y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces uno podría utilizar valores propios por encima de 1, ¿cierto? Aquí lo tenemos, ¿cierto? Por encima de 1. Aquí está. O también podría utilizar el criterio donde el número, ¿cierto? De valores propios que estoy utilizando tenga una aproximación de convergencia, ¿de acuerdo? Entonces también podría utilizar 3, ¿listo? Entonces podría utilizar 2 o podría utilizar 3 en el sistema, ¿de acuerdo? Para este caso voy a irme por los valores propios que están por encima de la unidad. Entonces voy a utilizar dos factores, ¿cierto? En este sistema de ecuación, ¿listo? Tengo por acá preguntas. ¿Cuáles escogerían con ese criterio? Dos, ¿de acuerdo? Dos. Dos, Jaime, ¿de acuerdo? Todo lo que esté por encima de uno, ¿de acuerdo? Todo lo que esté por encima de uno en estos valores lo vamos a incluir, ¿listo? Ese gráfico, César, el de sedimentación, ¿listo? Que básicamente te está graficando esto. Esto. Te está graficando esto. ¿Bien? Eso es lo que está haciendo. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar dos dentro del análisis. Bien, ahora, ¿cómo vamos a extraer estos factores? Entonces, miren que el comando acá era PCA, ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo voy a extraer esto? Entonces le voy a decir factor, ¿cierto? Vamos a incluir estas variables que estamos trabajando por aquí. Acá no es necesario decirle
que voy a utilizar dos factores, ¿sí? Yo acá no tengo que decirle que voy a utilizar dos factores, él automáticamente me reconoce que debo utilizar solo dos factores porque corresponden a los valores propios que están por encima de uno. ¿Listo? Entonces no es necesario colocar esto. ¿De acuerdo? No es necesario colocar esto. ¿Listo? No es necesario. Tampoco es necesario colocarle en esta función que el valor propio con el cual yo estoy juzgando la selección es 1. No es necesario. El software automáticamente me lo reconoce. ¿De acuerdo? No es necesario. Entonces es indistintamente utilizar las tres opciones que les mencioné. ¿De acuerdo? Entonces voy a extraer los factores. ¿Bien? Y acá lo tengo. ¿Bien? Tengo los mismos valores, miren, los mismos valores propios. Acá tengo los valores propios, miren, tengo 4.62, 1.16, acá los tengo, 4.62, 1.16, aquí están. Y acá están las cargas factoriales, ¿de acuerdo? Y acá me aparece la varianza no explicada, lo que no pude explicar con los factores, ¿de acuerdo? Acá está la varianza no explicada y están las cargas factoriales, ¿de acuerdo? Aquí están las cargas factoriales. ¿Y estas cargas factoriales qué son? Pues son las correlaciones entre las variables y los factores, ¿listo? Son correlaciones. ¿Bien? Entonces, voy a volverme acá a las diapositivas. Por acá tengo preguntas. Bien, listo. Tengo por acá preguntas. Entonces voy a volverme acá a las diapositivas y sigamos. Bien. ¿Cómo se interpretan los factores? ¿Listo? Entonces ya calculamos esas matrices, ¿cierto? Y digamos, después de que uno hace, digamos, las cargas factoriales, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer en un segundo paso es hacer un método de rotación para lograr soluciones factoriales más simples y teóricamente más significativas. Entonces vamos a rotarlo. ¿Y cómo vamos a rotar esto? Entonces existe una rotación ortogonal que yo les decía que matemáticamente es asumir que esos factores son independientes en donde se tiene o se mantiene un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Y la rotación oblicua pues no va a tener una rotación de 90 grados y va a tener en estos factores matemáticamente que sean dependientes. Es decir, que si yo hago una matriz de correlaciones con las cargas factoriales entre la rotación ortogonal y la oblicua, la rotación ortogonal me va a dar 0. La rotación oblicua me va a dar un coeficiente de correlación. ¿Listo? ¿Sí, César? Pero con cada factor. ¿Listo, César? Pero con cada factor. ¿Listo? Acuérdate que esas puntuaciones, perdón, las cargas factoriales, ¿cierto? Son las correlaciones entre las variables y los factores. ¿De acuerdo? Eso es. Eso es. Bien. Entonces, existen en el software diferentes rotaciones, tanto para las matrices que sean ortogonales como no, pero lo que vamos a utilizar es el procedimiento Varimax y Promax, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que todo tiene que ver con las correlaciones. En la correlación ortogonal no va a existir ningún tipo de correlación, mientras que en la oblicua sí va a existir correlación y ya viene predeterminado en el software para utilizar como un poder de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? El objetivo de los métodos de rotación es simplificar las filas y las columnas de la matriz de factores para facilitar la interpretación. Y en otro caso, se utiliza para minimizar el número de variables que tienen una saturación alta en cada factor, llamado saturación, esas cargas factoriales. ¿De acuerdo? Esas son las cargas factoriales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer esas cargas factoriales de manera ortogonal. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces voy a ir acá a estadísticas
¿cierto? Voy a ir acá, análisis multivariante, análisis discriminante no, análisis factorial y de componentes principales. Y acá está, yo puedo graficar los coeficientes con carga, ¿cierto? Puedo utilizarlo desde acá. O yo podría hacer lo siguiente, como voy a hacer una carga, ¿cierto? Hacer una rotación, yo le puedo decir acá rotar y acá el software asume que voy a utilizar un método de rotación para estas variables de manera ortogonal. No tengo nada más que hacer. Pero si yo quiero utilizarlo de manera oblicua, tendría que decirle rotar y decirle así, Promax. ¿De acuerdo? Pero no voy a utilizarlo en este caso. Voy a utilizar Varimax. ¿Listo? Entonces no es necesario incluir, digamos, en la opción, acá están ya las cargas factoriales rotadas. Y aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, igual, me aparece la varianza, la proporción de la varianza explicada. Me aparece ahora las cargas factoriales, pero rotadas. ¿Listo? Miren esto, 0.8279. Miren, bajó 0.9792, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense lo que hace, digamos, este análisis. Yo tengo acá voy a hacerlo acá gráficamente. Tengo acá una línea, ¿cierto? Donde yo podría tener acá, básicamente, el factor 1 no rotado, ¿cierto? Podría tener por acá el factor 2 no rotado, ¿cierto? Podría tener acá las cargas, ¿cierto? Podría tener acá las cargas, ¿cierto? Podría tener por acá las cargas. Y básicamente lo que hace es trasladar estos ejes 90 grados. ¿Listo? Aquí está. En donde este sería el factor 2 rotado, ¿cierto? Pero de manera ortogonal, manteniendo 90 grados, ¿cierto? Aquí. Y por acá tendría el factor 1 rotado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace es trasladar esto. ¿Listo? Por acá tengo una pregunta. Ah, se borró el gráfico por la pregunta. Sí, César. Encontramos dos factores. Es decir, que va a existir un sistema de dos. La rotación es de 45 grados. No te entiendo con lo de 45 grados, César. Es de 90 grados. Por eso es ortogonal. ¿Mm? Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora, entonces, yo tendría un sistema para reducir 6 variables en 2, ¿de acuerdo? En 2 variables. ¿Y cuánto me están explicando esas 2 variables? Ah, muy bien. Esas 2 nuevas variables me estarían explicando el 96% de la variación, ¿de acuerdo? El 96% de la variación, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las cargas factoriales para valores totalmente rotados, pero de manera ortogonal, ¿de acuerdo? Y acá está la matriz, ¿cierto? De factores rotados. ¿Listo? Esta es la matriz de factores rotados. Entonces, después de que yo hago esta rotación, miren el procedimiento que he hecho.
Primero hice un análisis de correlación, súper sencillo. Le dije factor test con el propósito de determinar si es viable o no el análisis de componentes principales. Después utilicé el comando PSA para encontrar el análisis de componentes principales, claro está, con los valores y los vectores propios. ¿Con qué propósito? Identificar cuántos factores tendría que incluir, ¿cierto? En la ecuación. Entonces me fui con el método de obtención a partir del valor propio por encima de uno, entonces voy a tener 2. Aquí lo que hice fue un gráfico de sedimentación que básicamente me está representando esto de manera gráfica. ¿Listo? Después hice las cargas factoriales, no rotadas. Acá tengo las cargas factoriales. Acuérdense que las cargas factoriales son las correlaciones entre las variables y los factores. ¿Listo? Y acá hice una rotación, ¿cierto? De manera ortogonal con el propósito de hacer una mejor especificación de este modelo. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Listo. Sigamos. Rotación. Bien. Vamos a interpretar los factores, entonces vamos a tener los criterios para la significancia de las cargas factoriales. Vamos a asegurar una significancia práctica y es que estas cargas factoriales mayores a 0.3 se consideran en el nivel mínimo. Las cargas por encima de 0.4 se creen más importantes y cargas superiores a 0.5 se consideran significativas. Es decir, que cargas que estén por encima de 0.5 son estadísticamente significativas. Vamos a ver. Vamos a mirar, miren. Este es el factor 1, ¿listo? La variable que se llama anillos, miren, 0.8. 0.10 no la está explicando, 0.96, 0.7, 0.99, ¿de acuerdo? Entonces, esta nueva variable, cuando yo vaya a hacer las puntuaciones factoriales, ¿de acuerdo? Va a tener un mayor peso en qué variables? En los anillos, ¿listo? El número de anillos que tiene cada planeta, en el radio que tiene, si tiene lunas o no, ¿cierto? ¿Cuántas lunas tiene? Y la masa, ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar en esto. Y cuando vayamos a hacer las puntuaciones factoriales para el segundo factor, ¿cierto? ¿En dónde se va a concentrar? Se va a concentrar en la distancia con respecto al Sol y en la densidad. ¿Listo? Se va a concentrar. ¿De acuerdo? Se va a concentrar en esas tres. ¿Listo? Jaime, si es negativa, acuérdate, míralo, correlaciones negativas. ¿Listo? O sea que es inverso, ¿listo? No es directo como pueden ser estas correlaciones. Entonces acá tenemos directas y acá tenemos un inverso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo hice estas cargas rotadas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decirle, ¿cierto? Que me haga un gráfico de cargas factoriales. Entonces le voy a decir acá, lo en plots, ¿cierto? Que cuántos factores utilicé. ¿Yo cuántos factores estoy utilizando? Dos, perfecto. Y le voy a decir acá que me haga una línea en cero con respecto al eje Y y también cero con respecto al eje X, ¿de acuerdo? Y tengo este gráfico. Loading plots, perdón, es plot, ahora sí. Y acá tengo lo siguiente, ¿de acuerdo? Mírenlo. Miren lo siguiente. Factor 1. Miren dónde me está concentrando acá los valores. Acuérdense que estas son las cargas factoriales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde está cargando en el factor 1? Está cargando, ¿cierto? En luna, anillos, radio y masa, ¿cierto? Aquí está, perfectamente. Y por el lado del factor 2, donde está concentrando mayores datos. Entonces, voy a colocarlo en color verde. Podría establecer esto. ¿Listo? En lunas está haciendo una alta carga, pues obviamente es muy pequeñita, ¿cierto? Pero miren la distancia al Sol. Y por el lado de los negativos, miren en dónde está cargando. Entonces miren que aquí ya empezaría a colocarle nombres a estas dos variables. Miren, con este simple análisis. Por acá tengo una pregunta. Eh, sí, sí, Ramiro. Acuérdate que tiene dos objetivos
Y dos objetivos principales que tiene este análisis es, ya te los voy a mostrar por acá, creo que los tenía. ¿Listo? Míralo. Tienes dos objetivos. Por un lado, la identificación de estructura mediante resumen de datos y por otro lado, la reducción de datos. ¿Listo? Lo que estoy haciendo ahorita es la reducción de los datos. ¿Listo? Entonces, miremos esto. Entonces, ¿cómo podría llamar esto? Miren lo siguiente, miren dónde se están concentrando estos factores, ¿cierto? Estas variables que estoy utilizando en el sistema, en el factor 1, y miren el factor 2, en donde se está concentrando. ¿Listo? Mírenlo. ¿De acuerdo? Les voy a mejorar un poquito más el análisis. Voy a hacer las puntuaciones factoriales. ¿Listo? Voy a hacer las puntuaciones factoriales. ¿Listo? Voy a hacer las puntuaciones factoriales y voy a graficar esas puntuaciones factoriales. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa. Entonces, ¿cómo hago para pronosticar las cargas, las puntuaciones factoriales? Entonces le voy a decir pronostique, factor 1, factor 2. ¿Listo? Voy a utilizar esto. Y obviamente voy a utilizar esta ecuación con los valores estandarizados de la base de datos para anillos, para logaritmos, ¿sí? Va a utilizar esa estandarización y va a utilizar una técnica de regresión para estimar estas puntuaciones. Entonces le voy a decir pronostique F1, F2, perfecto, mírenlo. Aquí están las puntuaciones, ¿listo? Acá están las puntuaciones, ¿listo? Y acá están los valores pronosticados, ¿de acuerdo? Entonces esta sería una variable, ¿cierto? Y esta sería otra variable que me está resumiendo 6, ¿de acuerdo? Entonces esto me está resumiendo las 6 variables, yo le podría colocar acá un nombre y esto también me está resumiendo las 6 variables, ¿de acuerdo? En este sistema de ecuaciones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que yo puedo acá hacer un resumen, ¿cierto? De estos dos factores, ¿cierto? Un resumen, donde tengo media, ¿cierto? Desviaciones estándar, miren esto, súper curioso, pero miren cuando aplico el coeficiente de correlación, ahí miren cuánto me va a dar el coeficiente de correlación. Es ortogonal, ¿no? Entonces voy a ir acá, correlaciones por pares, entonces solo voy a colocar F1, F2, ok, y miren, 0, ¿de acuerdo? Acuérdense que asume independencia, ¿no? ¿Qué pasa si lo hubiera hecho por Promax? Acá sí tendríamos correlaciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un último gráfico, ¿cierto? Donde voy a graficar las puntuaciones, ¿cierto? Factoriales. ¿Listo? Voy por acá. Donde voy a colocar acá en las etiquetas el planeta correspondiente, ¿cierto? Y también voy a colocar una línea horizontal y vertical. Aquí está. Listo. Listo. Aquí lo tendría. Miren lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo podría identificar, miren, cluster, ¿cierto? Acá podría ser un cluster, miren, donde está acumulando acá y donde está acumulando acá, ¿cierto? Y por otro lado, podría colocarle nombres. Nombres a partir de qué gráficos. Entonces, voy a consolidar estos dos gráficos. Voy a guardar este gráfico por acá. Gráficos, los voy a manejar acá. Este lo voy a llamar puntuaciones factoriales. Y el anterior gráfico, cargas factoriales. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a llamar cargas factoriales. Y voy a combinar estos dos. Graph combine.
cargas factoriales y el otro lo llamamos puntuaciones factoriales. Aquí está. Bien, miren lo siguiente. ¿Cómo podría asociar esto? Entonces miren esto. Voy a dibujar esto. Miren esto. Miren esto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a asignar los nombres. Cuando vamos a asignar nombres a estas variables, ¿cierto? A esas dos variables, nos vamos a fundamentar en el score plot. ¿Listo? En este score plot. Entonces miren lo siguiente. Miren que estas, ¿cierto? Donde estas puntuaciones son máximas, miren, Urano, Neptuno, Saturno, ¿cierto? Son aquellas variables donde el tamaño es amplio, miren, la masa y también el número de lunas que tienen. Entonces podríamos llamar a este factor 1, ¿cierto? Gran tamaño, muchos satélites, ¿listo? Gran tamaño, muchos satélites, ¿listo? Entonces vamos a llamarlo. Entonces voy a colocar el nombre, ¿listo? Lo voy a llamar gran tamaño, muchos satélites, ¿listo? Nombre inválido, sí. Entonces, gran tamaño, muchos satélites, ¿listo? Ah, o también podría escribirle acá, sí, ya sé cómo escribirle, gran tamaño, muchos satélites, y acá en la etiqueta podría llamar gran tamaño, muchos satélites, ¿de acuerdo? Aquí está. Bien. Ahora, el segundo factor, ¿cómo lo llamaría? Entonces, el segundo factor, ¿ustedes qué nombre le colocarían? ¿Mm? Miren lo siguiente. Miren en dónde está cargando el segundo factor. Uy, agrandé esto. ¿En qué? En distancia Sol, ¿cierto? De manera que positiva, ¿cierto? Está cargando en manera positiva. Y miren la densidad, pero de manera negativa. ¿Listo? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Mm? ¿Cómo creen que se llamaría este? ¿Cómo lo llamaríamos? Muy lejos, ¿cierto? Poca densidad. ¿Listo? Entonces lo vamos a llamar así. Entonces, se lo llamaríamos muy lejos, poca densidad. ¿Listo? Entonces, este lo llamaríamos muy lejos, poca densidad. ¿Listo? Y miren que con este gráfico también podría ser clúster. Mírenlo. ¿Listo? Urano, Saturno, Neptuno y Júpiter. ¿Listo? Y por este lado estaría Marte, estaría la Tierra, estaría Venus y estaría Mercurio. Pero ¿qué pasa con Plutón? ¿Mm? Acá también podríamos identificar ese tipo de características que son diferentes a los grupos que habría establecido. ¿Listo? Porque es totalmente diferente al grupo muy lejos, poca densidad, tomándolo como esa dimensión, ¿de acuerdo? Entonces acá también podría determinar que este sería un valor atípico a nuestras observaciones o a las variables que estamos tratando de simplificar con esta técnica ortogonal, ¿cierto? De componentes principales. El análisis cambiaría, ¿sí? Si utilizaríamos oblicua, y eso es lo que uno realmente utiliza,
digamos, asumiendo ya correlaciones entre las variables, ¿de acuerdo? Y de pronto cambiaría el tipo ¿qué? De cargas factoriales, al igual de puntuaciones factoriales, pero digamos, al hacer el momento del gráfico, ¿cierto? Estaríamos concentrando diferentes alternativas a cada factor, ¿de acuerdo? Bien. Diana, no vi tu mensaje, pero sí era relación distancia-densidad. Distancia con respecto al Sol, ¿cierto? Y una distancia positiva con respecto al Sol y una carga, mira, acuérdate, negativa con respecto a densidad. Entonces la relación sería distancia-densidad. Claro que sí. ¿Listo? Claro que sí. Bien, entonces, para finalizar, miremos una cosa. Vamos por acá y vamos por acá en la presentación. Varimax, Promax, ¿cierto? Interpretación de los factores. ¿Listo? Y está el archivo acá de trabajo con el cual hicimos todo el día de hoy en esta sesión de 1 hora, ¿cierto? Están los outputs, cómo se interpretan estos outputs, cómo se puede hacer el gráfico de segmentación, aquí está, cómo se pueden hacer las rotaciones, ¿cierto? Esta fue la única rotación que establecimos, ¿cierto? Pero también puede ser oblicua, ¿listo? Y ya está preestablecido por utilizar un 3, ¿listo? Pero también podríamos utilizar un 4 como máximo, ya que este podría permitir una simplificación adicional de la matriz de cargas. ¿Listo? También podríamos tener acá cómo hacemos estas cargas factoriales. ¿Listo? Aquí está. Estas son las cargas factoriales. ¿Cómo hacemos esa puntuación factorial? ¿Listo? ¿Cómo hacemos esa puntuación factorial? ¿Listo? Y cómo hacemos ese gráfico de puntuación. ¿Listo? Aquí está. ¿Listo? Entonces, acuérdense, este es mi correo. Este es mi correo electrónico, miguel.bello@software-shop.com. Ahí me pueden hacer llegar, digamos, cualquier duda que tengan. Y obviamente me escriben para tener el material de trabajo. ¿De acuerdo? Ah, y otra cosa que faltaba. Mm, que me habían dicho, bueno, ¿y cómo calcula esas cargas? Entonces, ¿cómo hubiera calculado esto el sistema? Voy a llevar esto a Excel. ¿Sí? Voy a llevar esto a Excel. Voy a copiar esto. Voy a llevar esto a Excel. Bien, acá tengo los valores. Y voy a llevar Excel también las variables que utilizamos. Voy a llevarlas acá. Entonces utilicé, anillos no me la copio bien. Listo. Entonces, acabamos con ceros. Ceros, listo. No utilicé estas variables, entonces vamos a llevarlas acá. Aquí está. Bien. Entonces, ¿cómo haría para calcular este valor? ¿Listo? ¿Cómo haría para calcular estos valores? Entonces, acá puedo tener un promedio, ¿cierto? Estos valores, por aquí, ¿listo? Y por acá tendría una desviación de estos valores, ¿de acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿cómo estandarizo esta variable? Muy sencillo. Entonces tengo esto menos esto, ¿cierto? Dividido, esto, que acá tendría estandarización, y así para todas las variables, ¿cierto? Y acá lo que tendría que hacer es una multiplicación, ¿cierto? Entre mis variables estandarizadas y los factores. Aquí está.
y acá está, ¿de acuerdo? Y este correspondería a este valor, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y acá voy a utilizar esta desviación. Ahora sí, vamos a mirar, ¿de acuerdo? Mírenlo acá, ¿de acuerdo? 6525, 6525, ¿de acuerdo? Acá sí es por algunos decimales cuando copié la tabla, ¿de acuerdo? Y así se obtendría las puntuaciones factoriales, ¿de acuerdo? Para cada uno, ¿listo? Tendríamos que estandarizarlos. Bien, entonces voy a repetir mi correo electrónico, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Eh, ¿Listo? Lo voy a escribir acá. Bien, ese es mi correo electrónico y ahí me pueden hacer llegar cualquier consulta, les puedo mandar las presentaciones, ¿cierto? Y obviamente el material de trabajo que está ahí ya en las presentaciones adjunto, nomás tienen que darle doble clic y ya descarguen, porque ya es un enlace, ¿de acuerdo? miguel.bello@software-shop.com y ahí ustedes pueden ver el material, ¿sí? Y descargarlo. Entonces, le pueden dar doble clic por acá, miren, doble clic y ahí descargan el archivo, ¿eso? ¿Bien? Listo, Enrique, un saludo. Listo, Evelyn, un saludo. Josefa, esta es una variable ordinal, la podemos utilizar, ¿sí? Pero como les decía, se aconseja utilizar variables que son métricas para el análisis de componentes. ¿Mm? ¿Listo? Alejandro, un saludo. Bien, entonces muchas gracias por su tiempo y en una próxima ocasión nos estaremos ahí, eh, ahí estaremos revisando algunos otros modelos, ¿de acuerdo? Con Stata, con Ibius, con RIX. Muchas gracias. Saludos, Martín. Saludos.